Recién terminó un nuevo encuentro de la búsqueda y siempre me pasa que quedo bastante encendida después de facilitar un espacio de creatividad. Y aproveché ese subidón para venir a compartirte a vos algo que me parece espectacular. Hay algo que me doy cuenta que pasa en la búsqueda que tiene claramente mucho que ver con el autoconocimiento. Me parece que entregarse a un espacio de creatividad tiene todo que ver con un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué digo esto o por qué yo por lo menos lo encaro desde ese lugar? Cuando hablo de cada uno hace su propia búsqueda dentro de la búsqueda, hay algo muy importante en la búsqueda que tiene que ver con conocer las brújulas internas que cada uno, cada una tiene dentro del proceso creativo. La búsqueda es un proceso creativo, la vida es un proceso creativo. Pero ¿qué pasa? En el taller lo que hacemos es ir explorando diferentes métodos y diferentes disparadores para ir conociéndonos en ese proceso creativo. No le estoy hablando específicamente a artistas ni a gente que trabaje con su creatividad. El proceso creativo es la vida misma. Vamos explorando como un juego, ¿no? Los diferentes métodos, los diferentes disparadores. En el medio estamos jugando, que eso tiene una gran razón de ser, que es para que la cabeza no active toda esa batería de juicios y de exigencias y de control que suele hacer cuando cree que algo es importante. Entonces encaramos desde ese lugar. ¿Y qué pasa? En eso siempre la invitación está en el registro de lo que sucede mientras sucede. Parece un poco enroscado, pero acá va la aclaración. Primero me permito que la consigna me sorprenda y dejarme llevar, sin ponerle tanto cabeza, usando mucho el efecto sorpresa, la asociación libre y cuestiones que hacen que aflore un poquito más nuestro inconsciente dentro de ese proceso de juego y de creatividad. Si después hacemos un registro y decir, ¿cómo llegué yo hasta acá? A ver, voy a ir un cachito para atrás. Mira el camino que hice. Primero, vemos el camino que hicimos, vemos si ese camino nos sirvió, por ende vamos conociéndonos más dentro de un proceso creativo. La próxima vez que querramos entrar en un proceso creativo, tenemos un poquito más trazado el mapa que queremos recorrer. Cada camino es distinto y cada proceso creativo es distinto, pero si más o menos sabemos la cartografía de lo que nos facilita las cosas o de lo que nos potencia o de lo que nos entusiasma o dónde se nos complica para reforzar, tenemos un montón de información para el después. Al mismo tiempo, en ese registro, más allá de los procesos creativos, en ese registro también nos conocemos mucho más a nosotros mismos, a nosotras mismas. De repente vemos para dónde se nos fue la cabeza, vemos qué se nos presentó como un bloqueo, vemos cómo superamos ese bloqueo, vemos qué pasa cuando se nos presenta un bloqueo. Lo primero que atiné fue a querer resolverlo y traspasarlo, o lo primero que atiné fue a hacerme la boluda y irme para otro lado. Bueno, todo eso nada está bien ni mal, es simplemente un registro de cómo somos frente a las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces, en este combo de dejar aparecer el inconsciente, registrar lo que pasa cuando aparece y la información que nos trae, tenemos mucha más información sobre nosotras mismas, nosotros mismos. Hay ahí un proceso de autoconocimiento dentro del juego. ¿Qué pasa con eso? Después yo lo voy a llevar a donde se me cante, digamos. Puedo con eso no hacer nada, pero es información muy rica que si quiero capitalizar, es espectacular. Por otro lado, soy una convencida de que el trabajo de autoconocimiento es para cada una, pero después para volcar en la comunidad. Entonces, me parece que es espectacular poder hacer este trabajo, conocernos más, desde ahí, cómo me quiero conectar con el otro. Justo la clase de hoy tuvo bastante que ver con eso y tenía ganas de traerlo acá, porque no sé si suelo compartir estas cosas. Y digo, más allá de si hagas un taller conmigo o no, me parece que está bueno plantearnos, hacer las cosas desde ese lugar. Primero, como permitirnos jugar, para bajarle el tono al juicio y al control. Me parece que es la manera más espectacular de afrontar la vida, medio como a modo de aprendiz, dejarnos sorprender y dejar que salga también una faceta mía que
que no la tiene tan clara, que no sabe cómo permitirme ese error, porque no hay error posible en el juego. Entonces, afrontar las cosas desde ese lugar me parece un gran aprendizaje. Y por otro lado, registrarme haciendo las cosas que estoy haciendo, porque ahí me voy a conocer más, voy a tener más data sobre mí. Y a mí misma no me voy a mentir con lo que vi. Después veré qué hago con eso, qué dejo de hacer, qué llevo a terapia, si hago terapia, qué llevo a mi journal, a mi escritura, a mi trabajo personal, o queda ahí. Pero es información muy rica y muy interesante. Y después con esa información, ¿cómo la comparto con la comunidad? ¿Cómo llevo todo ese registro mío y todo ese aprendizaje mío al otro? Bueno, reflexiones, filosofando en la vida, por primera vez en este canal. Espero que te guste, te mando un beso.